Él es Luis Stefanelli, diputado a la Asamblea Nacional, perseguido por el régimen, dirigente del partido Voluntad Popular y uno de los diputados que trataron de comprar con $1 millón a cada uno si votaban en contra de Juan Guaidó para ser reelecto como presidente interino. Vamos a hablar un poco entonces con él, cómo ve la situación de Venezuela finalizando el año, cómo ve los avances y los retrocesos de la lucha de la oposición contra la narcodictadura y cómo ve el Partido Voluntad Popular a el gobierno. Uno critica mucho a los diputados de la Asamblea Nacional y a Guaidó porque siente que ustedes los están tratando como si esa gente Miraflores fueran políticos y los tratan como políticos y no como lo que son, unos delincuentes, unos narcoterroristas. ¿Estás de acuerdo con esa posición o no? Sí, yo creo que es un problema de estructura mental, de estructura psíquica. Tenemos los demócratas, que siempre cometemos ese error de pensar que evidentemente podríamos solucionar los problemas o queremos solucionar los problemas siempre por la vía democrática. Yo creo que este año hemos terminado de completar un aprendizaje. Creo que hay que relanzar la lucha a partir del 5 de enero en otros términos. Ajá. Entonces, en otros términos, porque ya están claros que por diálogos lo que se hace es ampliar al régimen, más tiempo para el régimen. Ya aparentemente se han dado cuenta de eso, que los diálogos no funcionan con ellos. Yo creo que nosotros nunca tuvimos una gran esperanza en los diálogos, pero sentimos en ese momento que había que agotar esa instancia. Esa instancia se agotó, evidentemente. Yo fui uno de los que le dije al presidente Guaidó, como en mayo, junio, por ahí, que el diálogo estaba bien abrirlo, pero no prolongarlo por mucho tiempo, porque creía que eso iba a perjudicar, evidentemente, su imagen. Y así fue. Lamentablemente, se extendió más allá de lo que estaba previsto en principio llevarlo a cabo. Ahí hubo muchas presiones internacionales de algunos, digamos, países que estaban auspiciando este diálogo y se quiso dar la imagen de que no éramos nosotros los que nos negábamos a eso. Creo que fue un error. Ahora, si a ustedes les costó tanto tiempo descubrir que a través de métodos que esta gente no son políticos, sino unos narcotraficantes, yo tengo que entender que internacionalmente es más complicado todavía que ellos lo entiendan. ¿Qué fue lo que más le costó a ustedes que entendieran los países, los políticos, los dirigentes internacionales sobre la situación de Venezuela? Evidentemente, yo pienso que este año la situación de Venezuela se puso bastante clara. Insisto que es un tema de cómo se ve el mundo. El mundo nosotros lo vemos desde la democracia e insistimos en agotar esa instancia. Eso para mí forma parte del pasado. Tenemos que ir a otra instancia. Porque desde luego, desde el momento que 57 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, evidentemente hay una usurpación y evidentemente la usurpación no es un ejercicio de demócrata, porque ellos usurparon el poder desde el año 2018 y eso estuvo claro a partir del 5 de enero del año, del 2019. Pero fíjate lo que estás diciendo. Ellos usurparon el poder desde el año 2018, pero usurparon el poder desde mucho antes, porque hay unos estudios inclusive de las universidades más importantes del país y que tienen agencias internacionales en su mano desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 15 o 16 años, que demuestran que Chávez ganó una sola vez las elecciones y luego no volvió a ganar ninguna otra elección, que todo estaba manipulado por el Consejo Supremo Electoral o como se llame ahora. Es decir, ellos están usurpando el poder desde por lo menos 15 o 16 años. Bien, yo pienso que ninguna elección en Venezuela fue realmente legal. Ninguna. Empecemos por la constituyente del 99, donde hubo unos resultados totalmente no democráticos, no necesariamente demostrables en las urnas, Napoleón,
porque los procesos no son democráticos necesariamente porque tú en las urnas logres tener más votos, sino porque los procesos no son democráticos. Y lamentablemente, en esa época Venezuela vivía una bonanza y vivía también la sensación todavía de que había democracia, porque evidentemente tampoco podemos negar la popularidad del presidente Chávez estuvo generalmente en altos niveles. No es esto falso. Lo que sí es cierto es que todas las elecciones tuvieron componentes de ilegalidad e ilegitimidad producto de desempeño. Yo fui candidato a gobernador una vez, yo perdí las elecciones en las urnas, pero el desempeño, digamos, el desarrollo del evento democrático fue totalmente un abuso de poder y una violación permanente de todas las leyes. Eso, como te digo, una cosa demostrarlo en las urnas y otra cosa que tú tengas mayoría en las urnas y otra cosa que esto evidentemente sea democrático. Hasta el momento, la única verdad que logramos, la única vez que de verdad se logró demostrar una, digamos, acción de robo en las urnas fue en la gobernación del Estado Bolívar. Yo era presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea y declaramos esa elección inválida, porque ahí se violaron de manera fáctica los elementos de una democracia. Pero te repito, tú puedes llegar al final con más votos en las urnas. Eso no necesariamente implica que la elección fue legítima. Sí, es por eso que ha costado tanto denunciar internacionalmente y nacionalmente también este robo en las elecciones, estos robos electorales. Sí, 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 evidentemente, porque cuando tú no tienes pruebas fácticas, si no son pruebas, aunque son pruebas, porque el desempeño, si hay una buena observación internacional, se descubren todas las violaciones que un régimen puede estar haciendo, y estas violaciones evidentemente concluyen que no son elecciones legítimas, pero sí ha costado mucho llegar a demostrarle a la comunidad internacional que estos procesos estaban cargados de irregularidades e ilegalidades. Aunque mucha gente es muy negativa en la visión de la ejecución de la oposición en el enfrentamiento al régimen, yo creo que el mismo hecho de que el que realmente fue durante un tiempo líder, como para mucha gente, como fue Hugo Chávez Frías, y que tuvimos la suerte que murió para que no quedara un segundo Juan Domingo Perón en la historia, pues el hecho el hecho de la publicidad que ellos hacen es mucho mejor que la publicidad que hace la oposición. Y ellos pueden inventar mejores cosas y la oposición da la impresión que no sabe defenderse. ¿Eso es una apreciación mía o tú estás de acuerdo con eso? Sí, es una apreciación válida, vamos a decirlo así, porque empecemos por entender que el régimen maneja una inmensa cantidad de recursos a mí me dijo un amigo, y voy a hablar coloquialmente, es que a ustedes les mandan a correr en una carrera de Fórmula 1 y lo que le dan es una patineta. Realmente la oposición no tiene a sus manos los recursos para producir este tipo digamos, de publicidad, de eventos, etcétera, etcétera, hasta de buena música. Usted oye la música del chavismo y es una música realmente pegajosa, está hecha por gente que conoce del tema, hay costos inmensos, te cuesta también vender tus ideas porque hay un control de los medios inusitado y también, evidentemente, nosotros hemos pecado de falta de coherencia, hay que reconocerlo, porque somos muy variopintos y realmente esto no es fácil de concatenar y de llevar adelante. Para Juan ha sido muy difícil manejarse en toda esta turbulencia, pero creo que al final ha logrado al menos mantener una cohesión básica y va a lograr ser reelecto en la Asamblea Nacional a pesar de este intento, esta muy grave situación producto de una corrupción desmedida como es intentar comprar conciencia
de los diputados, y si no te vende, como decía el capo Escobar, plata o plomo. Si no te vende, voy por ti. Así ha pasado con varios diputados. Yo me encuentro entre uno de ellos y ellos siguen en ese plan, que creo que es un plan además desesperado, porque si ellos decían que Guaidó ni les hacía frío ni calor, que Guaidó no significaba nada para ellos, porque ese empeño desesperado de desbancar a Guaidó el 5 de enero y demostrar, digamos, las cosas que están mostrando, que no es que son nuevas, pero que son muy continuas y más intensas que lo que ellos solían hacer, porque ellos siempre hicieron el ejercicio ese del derramamiento de sangre controlado. Ok, ¿por qué crees tú que a ellos no le conviene que siga Guaidó como presidente ilegítimo y con este intento de comprar a diputados, entre ellos a ti, lo que están es victimizándolo? ¿Qué ganan ellos con victimizar a Guaidó? Exactamente para que tanto los hackers del régimen como mucha gente de la oposición, unos con muy buenas intenciones, consideran que ustedes están al servicio y Guaidó está al servicio y prácticamente es un títere de la narcodictadura. ¿Qué gana la narcodictadura con que Guaidó no continúe en la presidencia si en el fondo le han quitado, no tiene el poder? Bien, esa es la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué esa desesperación por lograr ese objetivo que al final pareciera que a ellos no les importaba y por lo visto sí les importa y mucho? El año que viene, Napoleón, es un año de movilidad social y electoral. Es un año constitucionalmente electoral. No nos olvidemos que la Constitución establece elecciones parlamentarias al quinto año del ejercicio. Nosotros tenemos que entregar el 5 de enero del 2021 nuestro cargo. Entonces es un año que una referencia incómoda, digamos, rebelde como la Asamblea Nacional, parece que les está molestando en el proyecto que ellos están montando con una supuesta oposición, etcétera, etcétera, para tratar de, no sé, pues yo creo que no lo van a lograr, pero para tratar de legitimar un poco una elección que vendrá. Desde luego, tener una Asamblea Nacional que pueda cohabitar con ellos puede provocar una elección que pudieran ellos pensar que pudiera ser reconocida por las instancias internacionales, porque realmente el escollo es la Asamblea Nacional. Ahora, ya él anunció, Maduro anunció que hay que ganar en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ya anunció que van a ganar en la Asamblea Nacional porque, como hemos dicho al principio, ellos manejan el Consejo Supremo Electoral o como se llame ahora eso. ¿Ustedes piensan ir así todo a elecciones? No, eso es muy difícil evaluarlo en este momento. Es muy difícil dar una respuesta en este momento. Yo no me atrevería a dar una respuesta ni a favor ni en contra. Pienso que con el régimen en ejercicio es muy difícil que podamos tomar una decisión de participar. Sin embargo, de aquí a mediados del año que viene, las cosas pueden cambiar de una manera que uno ni se las imagina para este instante. Yo entiendo que mucha gente tenga como, digamos, como una norma muy dura, muy rígida, no participar con el régimen en ejercicio. Y evidentemente hay sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, repito, el año que viene es un año electoral. Lo primero que tenemos que hacer es conservar la Asamblea Nacional en el trabajo que ella tiene que hacer y luego lograr unas elecciones verificables y libres, presidenciales, y si hay que hacerlas conjuntos presidenciales, Asamblea Nacional, pues nosotros no tendríamos ningún problema. Pero el mantra permanece. Primero, el cese de la usurpación. Ok. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor logro en la lucha contra la narcodictadura? Y por otro lado, ¿cuál ha sido el que tú sientes el mayor fracaso? Bien, el mayor logro es el reconocimiento internacional, indudablemente. El fracaso es haber permitido que entrara mucha desesperanza en el pueblo venezolano. Hay que reactivar la esperanza. Eso es producto de que la gente, de verdad, muestra cansancio. Yo en estos días
me decía algunas personas, oye, ¿viste los bolivianos que si fueron duros, que en 3 semanas? Los bolivianos no tienen 20 años en las luchas que ha tenido el pueblo venezolano. Desde las grandes marchas, ¿te recuerdas? Cuando se tumbó Chávez. Después hemos venido a la lucha del 2017, 170 muertos, no sé cuánto, 170 muertos, no sé cuántos presos hasta hoy, etcétera, etcétera. Más de 5 meses de lucha. Ningún pueblo ha tenido la constancia, la gallardía y la entereza que ha tenido el pueblo venezolano. Hay un cansancio, es verdad, pero hay que relanzarlo. Y a veces estas cosas que tienen un down también tienen una forma inédita e imprevista de recuperarse. Yo siento que nosotros tenemos ahorita un mal momento, no es nuestro mejor momento, pero eso no es más que eso, un momento. En la política todos estos momentos hay que saberlos asumir y administrar. Pero el año que viene, repito, es un año de definiciones profundas, porque es un año electoral, es un año electoral, veámoslo como lo veamos, veamos si participamos o no participamos, pero es un año electoral, porque puede ser una política electoral tuya no participar, pero es un año electoral. Eso es lo que más lo tiene preocupado al régimen, porque puede ser un año de movilización nuevamente y de relanzamiento de la lucha. También nos ha afectado mucho, Napoleón, el éxodo. Se han ido, bueno, usted va a los partidos que se han vaciado de liderazgo, porque mucha gente que luchó con nosotros se vio en la necesidad después del 2017 de emigrar. Eso nos ha quitado músculo, pero pienso que, bueno, el chavismo es una fábrica de oposición. Cada día hay más gente que está convencida que tiene que salir de Maduro. Lo importante es cuán dispuestos están a luchar para que esto ocurra. Así que hay cosas interesantes que están por venir. Una cosa, si, aunque ya tiene los votos, pero si Guaidó no es relegitimado, ¿a quién le correspondería ese puesto de presidente? Si Guaidó no está legitimado, se supone que hay otro candidato que ganó esa supuesta elección corrupta que quieren montar. Evidentemente, habría otro presidente de la ¿Quién Asamblea sería? Nacional. Ahora, el presidente según el estatuto de transición, el presidente encargado para nosotros seguiría siendo Guaidó. Es decir, él está encargado hasta que cese la usurpación. Ok, pero dado el caso de que en el supuesto negado, según tu punto de vista, y según el conteo de los votos hasta ahora, a menos que haya alguna sorpresa, si no ganase Guaidó, ¿a quién le correspondería la presidencia interina? ¿Hay un nombre? Pues fíjate, repito, el estatuto de la transición que aprobamos nombró al presidente encargado a Juan Guaidó, por supuesto, y lo nombró mientras dure la usurpación. De manera pues que yo no veo que haya posibilidades de que haya otro presidente encargado. Pero también, si esto ocurriese en el supuesto negado, cosa que la veo bastante difícil, pero hablando en el término de las posibilidades, por remotas que sean, el que llegue ahí va a llegar con una componenda con el gobierno, con el régimen. Por eso es que no quiero dar nombre. Régimen, porque va a tener los votos del PSUV para llegar. No es Claro. que va a ganar esa elección sin los votos del PSUV. Eso ya es imposible. Son casi 50 votos. No lo va a conseguir. Entonces, el que llegue ahí no creo que esté interesado en ser presidente encargado. A menos que esté en complicidad con el régimen y por eso quieren sacar a Guaidó. No, porque esa encargaduría, al caerse, al no aceptarla que esté ahí, ellos no van a reconocer nada y van a buscar que todos los logros internacionales, como son el haberle quitado al señor Maduro el manejo de las empresas internacionales. Por cierto, debo aclararlo, el Estatuto de la Transición no permite manejar ni un solo centavo de la recuperación de bienes, capitales, etcétera, etcétera, en el exterior. Todo va a un fondo que no podemos manejar, salvo que se destinen recursos para salvar bienes de la República, como pasó con unos recursos que le asignamos al procurador especial para que defendiera a Sigo, que se hubiera perdido si nosotros no hacemos lo que hicimos. Sigo estaba perdida. Sigo estaba totalmente perdida, ya la hubieran embargado hasta
bueno, hasta más no poder. De manera pues que no hay que aclararle a la gente que el presidente Guaidó no maneja ni un solo centavo de dólar ni de bolívar que provienen de la recuperación de esos activos. ¿Esos activos se quedan en un banco entonces? Sí, en un fondo. Deben ir a un fondo de rescate. Y Bueno, cuando pase la usurpación, evidentemente se tomarán esos activos para debidamente manejarlo. ahora, estamos conversando con Luis Stefanelli, diputado, uno de los que trataron de comprar su voto en contra de Guaidó por $1 millón. $1 millón no es poca cosa. Es decir, que el régimen está interesado en que Guaidó no siga como presidente interino, aunque no lo reconozcan, aunque le quiten todo el poder, aunque sea un presidente virtual, aunque no tenga las armas. Es algo obvio. Y detrás de Guaidó está Voluntad Popular. Y tú eres diputado y vienes de Voluntad Popular. Y bueno, eres un hombre de Voluntad Popular. Pero tengo entendido que en el proceso de quién dirige la Asamblea Nacional se turnan los partidos. ¿A qué partido le correspondería ahora, en caso de normalidad, dirigir, presentar al que sería el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Y por favor, no me repitas que va a quedar con Luis, con el presidente, el mismo presidente interino. Yo entiendo que es difícil, Sí, que no, pero no de estoy acuerdo, diciendo nada ni a favor ni en contra del que llegaría, sino que te estoy preguntando a quién le correspondería. le correspondería a los partidos minoritarios, a la fracción de los partidos minoritarios, que son una especie de constelación de fracciones. Hay varias fracciones. Por ejemplo, el partido, por ejemplo, pero fíjate tú, la mayoría ya de va, esos... ya va, ya va, ya va. Por ejemplo, el partido de Manuel Rosales. No, ellos fueron presidentes el año pasado, el 2018. Acuérdate, Barbosa. Ah, verdad. Acuérdate que están el 4G, que son los partidos mayoritarios, y están los partidos minoritarios, que algunos llegaron en el 2015 y otros son fracciones que se formaron de coaliciones que han hecho algunos diputados después de eso. Pero déjame decirte que la mayoría de esos partidos minoritarios ya dijeron que ellos daban su voto y su concurso para la reelección de Guaidó. De manera pues que hasta esos partidos minoritarios están conscientes que a mitad de río no se puede uno cambiar de caballo. No se puede. ¿Y la gente del PSUV a quién está apoyando? Esa es la gran incógnita. Ellos están como caimán en boca de caña. Ellos están tirando adelante quintas columnas como son el diputado Brito, el diputado Parra, Conrado, Adolfo Superlano, el Superlano, el viejo, por así decirlo, no Freddy. Todo eso es una manipulación en la cual ellos pareciera que son inocentes, que no tienen nada que ver. Pero el dinero lo está poniendo la corrupción que proviene del régimen. Lo están financiando, entendemos, elementos como el señor empresario colombiano de apellido Saab. Eso está detrás de todo eso. Hay varios empresarios que están muy interesados porque tienen cuentas con la justicia internacional. También estalló ese problema con la Comisión de Contraloría, que estos mismos elementos, porque fíjate, antes que estallara ese problema, ya a mí me venía sonando el tema de la compra. Yo lo que hice fue hablar con un diputado que lo vi dudoso, compañero mío, que se fue con ellos, que se llama Noriega de apellido, Goyo Noriega, y a Goyo le doy yo la cola un día del partido hasta el hotel, allá en Caracas, y me dice en el camino, mira, yo estoy muy mal, estoy embromado, tengo que hacer una operación muy cara, y a mí me ofrecieron esto, y yo lo voy a aceptar, yo creo que lo voy a aceptar. Y me dijo textualmente, tú no podrías pensarlo. Yo le dije, no, yo no voy a pensar eso ni un instante, ni me pongas en la lista de lo que estamos pensando. Yo te digo que mejor lo pienses tú, porque esas cosas acarrean consecuencias ahorita inimaginables, porque pueden pasar muchas cosas. Mañana puede irse este régimen. ¿Qué va a pasar con esos diputados? Eso es un acto de corrupción extrema, de alto nivel de corrupción. Es decir, tú no te estás enriqueciendo, tú estás arruinando una lucha, arruinando un país y arruinando todo para solventar tu problema personal. Ahí fue que yo empecé a prender las alarmas y vi que había una campaña de descrédito a Guaidó
para hacer ver que estos diputados iban a votar en contra de él, para, como que eran los buenos, pues, ellos son los honestos, cuando en realidad lo que se estaban era vendiendo para votar en contra de Guaidó. Eso había que revelarlo, había que hacerlo público. Y fíjate tú que las cosas cambiaron. Ya se acabó el ataque contra Guaidó, sencillamente que el que está en eso es porque está recibiendo. Ok, antes de que me hables exactamente y con detalles cómo trataron de y cómo te ofrecieron $1 millón, sigamos cómo se maneja el gobierno interno. Es decir, Guaidó es el presidente del Congreso, es la voz de lo que decide la mayoría de los diputados. En la actuación, en cada una de las actuaciones de Guaidó, incluyendo las 3 etapas que él prometió en enero, tuvo que ser previamente aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es ese manejo? ¿Guaidó es totalmente libre para hacer lo que le dé la gana, que considere que es lo mejor que el país necesita, o necesita el requerimiento y la aprobación no solamente de la Asamblea, sino de su partido Voluntad Popular y de Leopoldo López? No, bien, esto es una cosa inédita. En Venezuela nunca había pasado algo como eso. Esto es una especie de híbrido. Es un gobierno parlamentario, es un gobierno de transición, o sea, es una situación de emergencia y todas las actuaciones según el estatuto de la transición que ejecuta el presidente Guaidó debe someterla a consideración y aprobación del cuerpo de la plenaria de la Asamblea Nacional. Guaidó no nombra a la gente por sí mismo, sencillamente propone los nombramientos y son aprobados en la Asamblea Nacional. Y si no es no, un presidente como el que se conoce en Venezuela, no es un presidente como es producto de acuerdos. Todas las decisiones son producto de acuerdos, lo cual hace mucho más difícil el manejo de una situación como esta. ¿cuál es tu versión o cuál es la historia o cuál es tu verdad de lo que sucedió en La Carlota? Bueno, mira, yo por cierto no pude llegar al puente, por eso no salí en ese lote de diputados perjudicados, porque cuando yo llegué, estaba llegando al puente por la autopista, se armó una balacera y me vine para la puerta de La Carlota, porque yo estaba muy seguro si Leopoldo y Guaidó estaban en el puente o estaban adentro de La Carlota. Y eso parece mentira, me salvó de no salir en ese lote de diputados perseguidos y allanados con su inmunidad. Ven, yo siento que había razones para pensar que sí había algo grande. De hecho, estaba involucrado el presidente, el jefe, perdón, del SEBIN, el jefe de los servicios de inteligencia del régimen. Hubo gente que al final se echó para atrás, pero sí estaba comprometida. Había mucha gente comprometida. ¿Y estás de acuerdo con que los demócratas se unan con gente como un delincuente, con Michael Moreno, por ejemplo, con tal de tumbar a sus compañeros en la delincuencia de Miraflores? Es una pregunta muy difícil, Napoleón, de contestar. Realmente voy a contestarte en los términos que yo veo las cosas, ¿no? Yo soy hombre de moral práctica, igual que lo son muchos países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos encontramos ahorita. Espera un momentico, ya va. Quiero decirle algo a la gente que nos está viendo. Previo a esta conversación con el diputado Luis Stefanelli, yo consulté con varios amigos comunes de Falcón sobre quién es Stefanelli y todos me dijeron un hombre honrado, un diputado honesto. Gracias. Cree en lo que él te va a decir porque él es honesto. Cuando necesite mentir, no lo va a hacer. Va a evadir la respuesta, pero va a decir lo que él siente. Ahora explícame. Bien, yo parto del principio que la honestidad, y quiero hacer un punto de referencia moral. Yo no creo que la honestidad sea tener la razón. La honestidad de uno es decir lo que uno realmente piensa, siente y cree, porque a veces decimos cosas que no creemos. Yo soy hombre de moral práctica. Yo siento que nosotros tenemos que apelar a cualquier recurso para poder salir del problema mayor. Después seguirán resolviendo muchos problemas que van a quedar pendientes por resolverse. Ok, entonces, detállanos cómo fue y por qué tú ibas a ser
fuiste uno de los 5 elegidos que ellos consideraron que te podían comprar con $1.000.000 para que votaras en contra de tu compañero de partido y tu presidente interino, Juan Guaidó. Bien, no, yo no fui uno de los elegidos, pues yo creo que a ellos les costó mucho hablar conmigo, sobre todo a los que estaban en esa operación, que son el diputado Brito y Parra. Ellos nunca hablaron conmigo. Yo soy amigo de Goyo Noriega y él me comentó lo que le estaba pasando. Me dijo, yo lo voy a aceptar. Tú no podrías pensarlo. Yo le dije, no, hermano, yo no lo voy a pensar, ni un instante. En ese momento le pedí que reflexionara y esperamos por su reflexión. Ahora se fue a demandar la nulidad digamos, del cambio del reglamento interior y de debate, y ahí apareció, bueno, y se vio todo con extrema claridad, que sí había entrado en la componenda. De manera pues que en esos términos fue que me hicieron, yo creo más que un ofrecimiento, digamos, me abrieron la puerta a ver si yo estaba interesado en hablar. Yo, por supuesto, de insofacto les dije, no, hermano, yo no lo voy ni siquiera a pensar, ni un minuto, no me metan en la lista de lo que están pensando, porque empiezan a rodar listas, este lo está pensando, y no, a mí en esa lista no me metas. Yo te voy a decir que lo pienses tú, más bien, porque te vas a meter en un problema que hoy no mides las consecuencias. Y eso es posible. Aquí van a pasar cosas. Yo descubro detrás de todo digamos, esta operación a la cara que montó el gobierno, una desesperación que me llama mucho la atención, porque realmente, ¿por qué llevar eso a estos términos tan macabros como perseguir a los diputados, como haber querido poner preso a Janet Fermín? Janet Fermín es un alma de Dios, mi hermano. Es una maestra muy reconocida allá en Nueva Esparta. Si tú la conoces, Napoleón, bueno, te dice, es imposible que esta mujer... Pero bueno, ellos están desesperados. A mí me incluyen en la lista de los 4 porque denuncio y tienen que, de alguna manera, decirle a la gente lo que le pasa a los que estamos en esas actitudes. Pero como dijo Orson Welles, cuando la mentira es universal, decir la verdad es un acto revolucionario. ¿Y por qué hablan de un monto de $1.000.000? ¿Alguien te habló, compañero tuyo te habló del $1.000.000? Sí, Goyo Noriega me dijo, mira, a mí me ofrecieron 50.000 ahorita en diciembre en efectivo, que algunos le ofrecieron 100 ahorita, y me van a dar 950.000 el 2 de enero y me lo ponen a domicilio. Es decir, no es que me lo den en Caracas para que yo después ande con un maletín por ahí no, me lo llevan a mi casa si yo quiero. Yo digo cómo me lo cómo quiero que me lo den. Por eso, y bueno, y después me dijo, tú no lo vas a pensar, tú no lo quieres pensar. Esa fue la oferta. Ahora, después de esto, Napoleón, salió Kelly Perfecto, la diputada del chavismo disidente, reconociendo ante su partido, ahí estuvo Nick Evans en un famoso, digamos, una famosa declaración donde denunciaron todo eso. Y ella lo recibió. Y ella le dijo al partido, hermano, yo tengo mi gente muriéndose de hambre, yo no podía hacer otra cosa. Pero ella ya aseveró eso. Está el diputado Leandro Domínguez de Carabobo, que es el suplente de uno de los que le allanaron conmigo la inmunidad, Carlos Lozano, Carlos Camina, que es muy conocido, es un diputado muy fogoso, que le echa mucho pichón. Bueno, el suplente de él denunció en la PTJ, tan ingenuo, ¿no?, que le habían robado 20.000 euros en efectivo, cuando todos sabemos que él no es un hombre para tener esa cantidad de dinero. Él mismo denunció que le habían robado 20.000 euros en efectivo. Entonces, le allanan la inmunidad a Carlos, le impiden ir a la asamblea para incorporar al suplente, que ya está claro en qué anda. Y así vemos unos cuantos. El suplente mío, yo tengo fe y esperanza en que no va a pasar nada con él. Sin embargo, los suplentes son mucho más vulnerables, Napoleón, porque los suplentes, en primer lugar, que no tienen inmunidad. Los suplentes los pueden poner presos. Fíjate, Janet Fermín, como la fueron a buscar. Ella es suplente, y así a Gilbert Carlos se lo llevaron, él es suplente. A los titulares les tienen que hacer un procedimiento que, por más que sea, dura días y le da la oportunidad al titular hasta zafarse. A mí, cuando me allanan la inmunidad, yo no estaba en Venezuela, yo estaba en Houston desde el día 8 de diciembre. Me la allanaron el 16, el 20 por ahí, no, 17 por ahí.
Yo estaba en Houston porque yo fui a representar a la Asamblea en un foro del futuro de Venezuela. Y como yo estoy coordinando la redacción de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, me correspondió irle a decir allá a los interesados en el mundo petrolero en qué consistía esta nueva ley que estábamos auspiciando. En ese momento me agarran afuera. No es que el gobierno quiera poner diputados presos, no creo que ese es su interés. Ellos necesitan diputados inhabilitados, enconchados, escondidos o que estén fuera del país. Porque para que un presidente de la Corte, del Tribunal Supremo, el viernes te diga, el martes te voy a fregar, te está dando todo el fin de semana, decir, mire, el martes le voy a ganar la inmunidad, ¿saben? ¿Qué te está diciendo? Pues vete, escóndete, encónchate, desaparece, porque no es el interés de ellos tener a diputados titulares presos, porque eso es un problema político, cada diputado preso. Ahí está Requesén, es un corazón que late, los organismos internacionales vuelven a pedir que liberen a Requesén. Es un problema político para ellos. De manera pues que yo consideré que esto es, bueno, a mí, te repito, me agarraron fuera del país, no he decidido qué voy a hacer de aquí al 5, todavía no tengo eso claro, lo que se decida será en equipo, será lo que diga el partido, lo que digamos entre todos, mira, hacemos esto, hacemos aquello. Se supone que aprobaron el voto a distancia, el voto electrónico, ojalá y se pueda implementar, ojalá el gobierno no haga su maquiavélica para impedirlo, porque las cuestiones electrónicas todos sabemos cómo es, pero estamos estudiando qué vamos a hacer nosotros. Bueno, una de las cosas que pueden hacer es que puedan hacer la votación no solamente por Skype, que eso lo pueden impedir, pero pueden pedirles que adelanten su voto a través de electrónico, a través de emails electrónicos con su firma. Y con un testimonio también, con un claro, video y firma y todo. Claro, por eso es que uno piensa, mucha gente dice, bueno, pero es que los cubanos tienen 60 años de tiranía. Sí, pero no existían los avances electrónicos ni la velocidad con que se mueve la historia y que cambia la historia hoy en día, sobre todo desde los años 90 para acá. Por eso es que yo pongo en duda que esta gente dure, ya demasiado tiempo ha durado, ya 20 años es mucho. Pero también es verdad que en los primeros años no existía una narcodictadura y que porque había una resistencia en la calle que les impidió, primero porque llega a través del voto Chávez Frías al poder, a diferencia de Fidel Castro, y entonces tenía que irse apoderando poco a poco de los diferentes poderes. Y entonces eso le impidió ser un narcodictador como puede ser, como es de hecho Nicolás Maduro. Tuvo que esconder esos enlaces y esos acuerdos al principio. Y tuvo que esconderlo a nivel nacional e internacional. Pero bueno, la narcodictadura se asentó cuando empezaron digamos, a juntar, o a hacerse que se entendieran la Fuerza Armada Nacional y la FARC, allá en el Alto Apure. Ahí empezó todo este problema de venezolanos, porque ahí penetraron la Fuerza Armada, ahí penetraron todas las instituciones y fueron poco a poco comprando instituciones. Venezuela ahorita es un narcoestado, no tengamos la menor duda. Existen clanes mafiosos comprando bienes increíblemente que uno dice, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Estamos constituidos ahorita en una narcodictadura. Eso no tengo yo la menor duda. Y desde luego que también entendamos que para la época de Chávez había demasiado dinero. No tenían por qué estarse, digamos, metiendo tan a fondo, pero sí había narcodictadura. O sea, sí había institucionalmente narcotraficantes aliados con altos personeros del gobierno. Eso no es después que se murió Chávez. Se desarrolló, se amplió, la falta de dinero los obligó, digamos, a vender más el alma al diablo. Eso ocurrió con Maduro, pero eso venía de atrás. Pero desde luego entendamos que esto es un proceso que se venía cumpliendo. Pero fíjate tú, por dar un ejemplo, ¿no? Chávez manejó el famoso ese Fonden, un fondo, que lo calculaban en el presupuesto para que fuera muy alto, pero no aparecía en el presupuesto. Es un artificio que hacían, que ponían el precio del petróleo para el cálculo bajo y el superávit lo manejaba directamente prácticamente Chávez y siempre lo calculaban.
si el petróleo iba a estar a 60, lo calculaban a 35, para que hubiera 25 dólares. Bueno, 130.000 millones de dólares manejó este señor Chávez en el Fonden. Todavía no sabemos, Napoleón. No hay ninguna cuenta, no hay ninguna rendición de cuenta de ningún tipo. ¿Qué pasó con esos 130.000 millones? Entonces, no es que no había narcotráfico, sí, estaba limitado de alguna manera, pero es que tampoco tenían necesidad porque robaron, se calcula según el Banco Mundial que el desagüe venezolano, digamos el desagüe no de aquellos que conocíamos que llamaban corrupción, que el funcionario se vendía o pedía una partecita y tal, no, este es el saqueo, este es el asalto directo de las arcas de la República, se calcula en 400.000 millones de dólares. De un tiempo para acá se les acabó esa teta, entonces el narcotráfico, se desarrolló con mucha más fuerza. Bueno, vamos a ver si me hago entender. Yo no estoy diciendo que cuando Chávez no existía, al revés, estoy diciendo que como la prioridad era apoderarse de todos los poderes, ¿no? Tenía que hacer todo esto, esos acuerdos que se estaban haciendo, porque lo que estamos viviendo es obra de Chávez. Todo eso tenía que hacerlo secreto, no tan descarado como ahora, porque no tenía suficiente el poder. Y la gente está en la calle protestando desde aquella célebre manifestación con Mis hijos no te metas, ¿no? Que creo que fue en el segundo año de Chávez o tercer año de Chávez. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Chávez es el padre de todo este desastre. Conscientemente lo hizo. Pero bueno, tú eres de los que crees que, a diferencia de lo que piensan los cubanos, hay 20.000 soldados cubanos en Venezuela, porque ellos dicen que es que en Cuba no hay 20.000 soldados y que están mal armados. Bien, yo sí sé que hay una penetración cubana en cuerpos de inteligencia y en algunos sectores, pero de que haya 20.000 soldados cubanos, tendría mis dudas. No me atrevería a aseverarlo. Yo sí creo que la guerrilla colombiana sí ha penetrado mucho en el sur de Venezuela. Ahí vamos a ir a una guerra, tarde o temprano, en el sur de Venezuela, sobre todo en el estado de Bolívar, por lo que está ocurriendo ahí, y que hay una penetración que yo la veo más grave aún que la cubana. Yo no creo que haya, o sea, no me atrevería, no es que no crea, no me atrevería a asegurar que 20.000 soldados cubanos. Pueden haber habido en un momento 10, 15.000 funcionarios de toda índole cubanos o 20.000, pero soldados, 20.000 soldados, como decir 20.000 soldados, no creo. Además, se demostró que cuando se derrocó, cuando el pueblo fue a Miraflores y trataron de asesinarlos, y de hecho murieron varios, y Chávez renunció y se fue con el rabo entre las piernas porque siempre resultó ser un cobarde. También el 4 de febrero se aisló de todo el mundo, fue el único que no salió. Al día siguiente no había cubanos en Venezuela. Todos se escondieron, tenían sus casas donde irse y se fueron yendo de Venezuela. Es muy posible, ¿no?, que con la caída del narcorrégimen también salgan corriendo, porque lo que le interesa a los cubanos es el dinero que le puedan dar. Ellos son unos chulos, ellos han vivido de la chulería y más nada. Pero el problema, hablando de enfrentamiento, va a ser con los delincuentes que el narcorrégimen armó desde ya la época de Chávez en los barrios, los ampones que existían en los barrios, ¿no? Y que las principales víctimas eran sus vecinos, la gente humilde, y que vivían con temor de eso. Ellos sí se van a enfrentar porque están armados y sí tienen mucho que perder. ¿Qué dices tú a eso? Por eso es que yo no le rindo la ganancia a ningún gobierno que se llame democrático que sea el de la transición. Ningún gobierno democrático que sea, y menos un presidente mientras se hacen unas elecciones libres, etcétera, etcétera, no le rindo la ganancia ni lo envidiaría jamás. Bueno, sería una posición muy difícil porque tendría que asumir, digamos, decisiones muy fuertes y tendría que buscar mucho apoyo internacional porque no sabemos cómo va a quedar la Fuerza Armada Nacional al final de esta historia, que ha estado revelándose internamente, sí, que ha habido muchísimos oficiales. Yo digo que los de más valía, los de mejores títulos, los de mejores niveles, hoy sacrificados
muchos de ellos perseguidos en el exilio, muchos de ellos presos, más de 300 oficiales. En estos días dieron de baja miles de suboficiales. Realmente todo eso está ocurriendo en Venezuela. Pero desde luego, va a ser muy difícil controlar una situación de esa, pero no creo que sea imposible, porque vas a tener que tener mucho apoyo de la comunidad internacional, porque vas a tener que tener apoyo claro y definido en todos los términos de la comunidad internacional. Hablan de voluntad popular como unos muchachos, y tú estás en voluntad popular, como muy cerrados, muy sectarios, que las decisiones que toman las toman entre ellos. ¿Qué opinas tú de esa posición, de esa afirmación? Bueno, primero gracias por lo de muchacho. De voluntad popular. Bueno, una buena colita. No. Yo creo que sí, hay mucho de rebeldía y quizá de inexperiencia en muchos cuadros medios del partido, inclusive cuadros altos, pero un partido muy rebelde, un partido que a veces tú pudieras interpretarlo, sus decisiones de esa manera, pero no son sino actos de rebeldía, de la forma de ser y de cómo nació Voluntad Popular, que nació perseguida desde el principio. Voluntad Popular, recuerden que su líder máximo estuvo en Ramo Verde 4 años, o después estuvo preso en su casa, hoy está exiliado en la Embajada de España, refugiado en la Embajada de España allá en Venezuela. Y todo eso produce a veces, pero sí creo que es una organización que ha ido evolucionando hacia la política también. Es decir, tú naces generalmente como un acto de rebeldía, pero vas también entendiendo la política a medida que avanza el tiempo. ¿Cuál es tu versión de lo que sucedió con Calderón Berti? Yo soy, en primer lugar, debo aclarar que soy amigo personal de Humberto. O sea, yo conozco a Humberto hace muchos años, reconozco muchas de sus, digamos, virtudes, de sus talentos, es un hombre talentoso, preparado. A mí me preocupó mucho algunas señales que me daban, no él, sino algunos de los más radicales de la oposición, en la cual estaban indicando que lo tenían de candidato para un relevo en una transición. Ahora, yo siento que ahí ese calentamiento de oreja ha producido o produjo situaciones no muy claras por parte de Humberto en cuanto a, digamos, a cómo tú debes comportarte frente a un cargo de eso. Porque lo primero que debes tener es lealtad hacia el presidente de la República. ¿Tú crees que fue desleal con el presidente de la República? ¿Por qué? Yo pienso que no, yo no lo pondría en esos términos, aunque mis palabras puedan haber parecido que quise decir eso. Yo pienso que el calentamiento de las orejas te puede perturbar un poco tu forma de ver las cosas o de hacer las cosas. Y yo sí siento que a Humberto le calentaron las orejas. Pero hay pruebas de eso. Bueno, ahí sí, evidentemente hay una carta de este funcionario que estaba en la embajada, el segundo, no recuerdo el nombre, me disculpan ahorita el lapso. Hay una carta, hay un informe de un funcionario alto de la embajada que estaba al lado de Humberto y relató una serie de cosas. Eso fue lo que pasó. ¿Y cuál es tu versión de lo que sucedió? No sé, como te digo, no puedo darle la razón exactamente a lo que dice la carta, ni aseverarlo, pero sí hay algunas evidencias. Pero eso no suena más bien a intriga. Sí, hubo intriga, pero hubo también acciones, Napoleón. Hubo cosas que Humberto hizo más allá de lo que yo creo debía haber sido su comportamiento. Y me cuesta mucho hablar de esto, te repito, porque le tengo un gran afecto, respeto y cariño a Humberto Calderón Berti, en lo personal. ¿Cuál es la historia que conoces del famoso Cucutazo y del dinero de la ONG? Bien, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la parte mala de la historia, no es dinero de las ONGs. Ahí lo de Cúcuta lo manejaron ONGs internacionales, lo del concierto lo manejó la ONG que montó el concierto y lo de la ayuda humanitaria lo manejó la ONU, de manera pues que no hay ningún manejo. Hubo unos aportes de unos amigos para mantener a unos militares
yo nunca entendí eso de esos militares exiliándose en Cúcuta. Jamás lo entendí. Me pareció un gravísimo error. Si yo hubiera tenido un militar, lo mando digamos, a la frontera del lado venezolano, no del lado colombiano. Nunca entendí ese problema que se generó ahí. Y entiendo que hubo señales de quienes manejaban esos recursos, que repito, fueron conseguidos con unos amigos, que no se puede dar los nombres, evidentemente, de ellos, porque los perjudicaríamos enormemente, para sostener ese grupo de militares. Y que evidentemente parece que hubo, a mi juicio, por lo que vi, derroche y demostraciones de mal uso en términos de derroche de ese dinero. Eso fue lo que pasó ahí. Pero no es dinero ni público ni de fundaciones. Fueron donaciones privadas de amigos que quisieron colaborar para mantener a esos militares. ¿Y por qué esa gente, cuál fue la actitud del partido con esa gente que derrochó una parte de ese dinero que era para quien fuera, pero no era para ellos? Bueno, el presidente Guaidó lo removió de las funciones inmediatamente y lo puso a la orden de la Fiscalía Colombiana. Es decir, la Fiscalía Colombiana, tenemos que un órgano, una institución seria, responsable, está adelantando todas esas averiguaciones. Espero que pronto haya resultados y sea quien sea que caiga, tendrá que pagar por las consecuencias de sus hechos. O sea, que tú consideras que Voluntad Popular no ocultó, ni vagabundeó, ni se hizo cómplice de las vagabunderías o de los derroches. Desde el primer momento se separaron del cargo, que es lo que podía hacer el presidente, y solicitar a la Fiscalía Colombiana que abriera la averiguación y que la llevara hasta sus últimas consecuencias. Es muy difícil que tú hagas algo más allá en la situación en que se encuentra el presidente Guaidó y los mecanismos de poder que él tiene a su mano. No era posible ir más allá, pero ahí no se está poniendo la mano en el fuego por nadie. ¿Habrá hechos de corrupción? Sí, los hay. Lo importante es castigar a tiempo. Venezuela es un país que perdió, o sea, yo no quiero con esto justificarlo, ¿no? Ojo, pero la compostura venezolana, los valores fundamentales se han destruido de tal forma que a mí no me extraña que salga alguien como un diputado a venderse, porque realmente se convirtió en una cultura demasiado criminal, que tenemos que reventarla, que tenemos que partirla por el espinazo, y eso se hace con medidas, yo digo, ejemplarizantes, y vendrán y tendrán que venir, porque cuando pasemos al otro proceso, al proceso de la transición y a un nuevo gobierno, vamos a tener que, porque si tú no enserías el tema de la corrupción, el país jamás se va a recuperar, porque van a venir otros a decir, ahora me toca a mí. Pero tú no crees, claro, pero tú no crees que mientras el presidente de la República, sea quien sea, y yo creo que eso fue lo que fundamentalmente corrompió a la sociedad venezolana y sobre todo a los dirigentes venezolanos que tienen que dar el ejemplo porque son los dirigentes, ¿no? Es que manejan demasiado dinero, que tanto, ya que tú estás en la industria petrolera y estás estudiando lo de PDVSA, que tanto PDVSA como las minas, como toda esa riqueza que hace de Venezuela uno de los países más ricos del mundo en el subsuelo, ¿ok? Manejado por un grupo político encabezado por un presidente que está postulado por ese grupo político a la presidencia y gana, la corrupción va a ser mayor, que todo eso debería entregarse a serias compañías internacionales y que las ganancias las reciba el Estado a través del impuesto y que sean muy estrictos en los impuestos, como antes de la famosa nacionalización petrolera. Se congeló, ¿me estás oyendo? ¿Aló? ¿Aló? Stefanelli, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí te oigo. ¿Escuchaste la pregunta? Bueno, manejamos mucho dinero, pues yo no creo que, como te digo, hubo dinero, demasiado derroche y hubo dinero fácil, producto de todas estas componendas de Cadivi, todas estas cosas que pasaron en Venezuela con el dinero que fluyó a manos llenas y que de verdad corrompió la sociedad venezolana. En su conjunto, Napoleón. No podemos... Yo estuve 20 años enfrentando este régimen, toda mi vida. Jamás he tenido ningún vínculo con ellos de ningún tipo. Por cierto, un diputado chavista, cuyo nombre me reservo,
me llegó a escribir después de que me llenaron la inmunidad y me dijo, jamás pensé que podían hacerte eso a ti. Yo te conozco por una persona demócrata seria y honesta. Lamento mucho que esté pasando. Un diputado chavista, el del PSUV, de la bancada del régimen. Y hay varios diputados que están incómodos. Uno porque no están de acuerdo. Otros porque parece que están reclamando también su parte del botín. Porque algunos creen que todos ellos están cómodos. No, hay algunos que los tienen ahí para usarlo como muñecos de utilería, artículos de utilería, esas de las obras, ¿no? El muñeco que ponen en el momento adecuado. De manera pues que sí, hubo mucho dinero y el dinero lamentablemente puede corromper si no hay un fundamento claro y culturalmente claro de lo que uno es. Ahora, por último, nos hablabas al principio de que estabas en Estados Unidos en el momento en que pues eliminan la protección como diputado en un seminario que se llama El futuro de Venezuela. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Y es un futuro inmediato. Bien, mira, yo estaba en un seminario que tiene que ver con la nueva política petrolera venezolana. El futuro de Venezuela en términos económicos, yo diría que está garantizado si se toman las medidas adecuadas para lo que hay que hacer. Que la primera de ellas es rescatar la industria petrolera, que es perfectamente rescatable. Hay muchísimo interés, solo que tienes que hacer una nueva ley, tienes que nombrar directores honestos, los mejores nombres para manejar las cosas. Luego de eso, el país puede perfectamente en lo económico recuperarse. A mí me preocupa la recuperación, la otra, la social, la moral, que va a ser mucho más compleja, la Fuerza Armada, que es mucho, mucho más compleja. Pero yo siento que nosotros, por darte una cifra, nosotros en 3 años podemos tener la industria petrolera fácilmente por encima de los 2 millones de barriles diarios. Y en 8 años, en 3 millones y medio. Y en 10, 12 años, en 5 millones. La ventana petrolera de oportunidades son 30 años. Nos quedan 30 años a 40 años de ventana de oportunidad, que no podemos perder más tiempo, porque los proyectos petroleros son a largo plazo, son a 30 años. Si tú pierdes 5 años más, se vuelven cada vez proyectos más difíciles de lograr. Pero el petróleo venezolano es muy bien visto por su ubicación, por los costos de extracción que son bastante bajos comparado con muchas partes del mundo, etcétera, etcétera. Yo vi mucho interés en esto. Entonces, yo no tengo, no tengo ninguna duda que la recuperación económica va a ir más adelante que la otra, pero tienen que venir 2 buenos gobiernos, Napoleón. 2 buenos gobiernos en Venezuela, el país es otro. 2 buenos gobiernos serios, honestos, de patriotas, de verdad patriotas, de gente comprometida. El país lo levantamos en dos buenos gobiernos, una década. Eso es lo que yo pienso. Bueno, Stefanelli, muchísimas gracias por esta entrevista, esta conversación. Ojalá la gente de Voluntad Popular y de los otros partidos de la oposición, o sea, los demócratas, los partidos democráticos, amplíen y den la información que tú estás dando para conocer la versión que ustedes tienen de lo que está pasando y de lo que están haciendo. Luis Stefanelli, les decía, es diputado de la Asamblea Nacional, es dirigente del Partido Voluntad Popular, uno de los que trataron de comprar con el $1.000.000. ¿Alguna vez pensaste qué podías hacer con el $1.000.000? Tú sabes, yo no lo pensé, Napoleón, porque digo, si me pongo a pensar en eso me vuelvo loco. Entonces mejor no pienso. Porque se vuelve uno loco pensando en $1.000.000. No creas, como están las cosas en Venezuela, ni te cuento. Pero yo dije, no, yo mejor no pienso. ¿Y piensas regresar pronto a Venezuela? ¿Crees que esta gente va a caer pronto o son deseos y más nada? No, yo pienso que es posible que esto ocurra, que dependerá mucho de lo que hagamos y que no nos equivoquemos y que tengamos una política más acertada que la que hemos tenido. Hay que reconocer, cometimos muchos errores, pero pienso que si hacemos una política acertada, el régimen no está. Mira, Napoleón, yo para terminar, una cosa que es importante que les diga. Usted va a un cuartel de la Fuerza Armada Nacional ahorita, usted lo consigue vacío. Y no estoy hablando paja, como decimos en Venezuela. Yo estoy hablando en serio, de corazón. Usted va a una alcaldía, usted no consigue a nadie. Usted va a una gobernación, usted no consigue gente en los organismos públicos. Es un Estado fallido. Es realmente una cleptocracia, unos bandoleros
que están manejando eso de la manera como la manejan con los recursos estos de la droga o del oro ese que llevan a Turquía y traen euros, porque todo lo manejan en euros ahorita, en efectivo. Pero si usted se pone a ver, no hay gobierno, no hay, o sea, todos los funcionarios pocos que quedan es a base de matracas increíbles en los tribunales, que a todos le ponen cifras en dólares. O sea, no hay un gobierno como tal. Lo que hay es una banda que está manejando esta situación. ¿Cuánto puede durar eso? Bueno, puede eternizarse, sí. Yo no voy a decir que no puedan lograr sobrevivir un tiempo, digamos, mediano tiempo o largo tiempo, no sé. Pero lo que sí les puedo decir es que ellos tampoco están tan bien, eso no es verdad. Yo le vuelvo a decir, en la Fuerza Armada hay un proceso de desintegración, que eso no favorece a nadie, de verdad que no, pero tiene que estar pensando mucho los pocos que puedan haber quedado ahí, qué van a hacer con la Fuerza Armada Nacional, porque la Fuerza Armada no son solo esos 2.000 generales que le dan la chapa para que después se monten a administrar una cabala y hacer de la suya. La Fuerza Armada tiene muchas otras cosas. Yo todavía apelo a esas cosas que hay ahí. Pero usted se va para un cuartel y no consigue a nadie. Consigue los elementos que ellos tienen básicos para tener ahí. Mandan a los muchachos a comer a su casa porque no tenían cómo darle de comer. Cosas como esa. Y en verdad todos los organismos públicos están desiertos en Venezuela. No ahorita en diciembre, ojo, estoy hablando de meses atrás. Uno se da cuenta. Entonces, yo sí mantengo la esperanza de que voy a regresar muy, pero que muy pronto, que a mí me tocó pagar la de menos, la más corta, porque mi exilio va a ser corto. Gracias, Luis Stefanelli.